Determine el valor exacto del límite. Si existe, tenemos el límite cuando x se acerca al infinito de 3x, ya sea el potencia de 1 dividido por x menos 3x. Analicemos primero la forma del límite cuando x se acerca al infinito. Cuando x se acerca al infinito, 1 dividido por x se acerca a 0. Que indica a la potencia de 1 dividido por x es acercar a igual a 0 o a 1 viviéndonos con 3x multiplicado por 1 menos 3x cuando x se acerca al infinito. Y dado que x se acerca al infinito, tenemos la forma indeterminada de infinito menos infinito. Recuerda que esta es una forma indeterminada. Esto no equivale a 0 desde aquí. Recuerde, si tenemos una de las formas indeterminadas que se muestran a continuación, podemos aplicar la regla de L'Hopital para ayudarnos a determinar el límite, y podemos obtener el límite en una de las formas indeterminadas requerido por la regla de L'Hopital, cambiando el formulario de la función dada. Para empezar, observe ambos términos tienen un factor común de x. Vamos a escribir el límite dado como el límite cuando x se acerca al infinito de. Sigamos adelante y factoricemos. Saca la x de ambos términos y escribe la x del lado derecho. Al descontar x, tenemos 13 al 1 dividido por x menos 3. Y ahora desde aquí vamos a usar una propiedad aritmética donde se multiplica por x es equivalente a dividir por el recíproco, que indica que podemos escribir este límite como el límite cuando x se acerca al infinito de 3 veces vísperas de la potencia de 1 entre x menos 3. Y luego, en lugar de multiplicar por x, dividiremos por el recíproco o dividir por 1 dividido por x. A menudo utilizamos esta propiedad en la dirección opuesta donde se divide por una fracción es equivalente a 2, multiplicado por el recíproco. Pero, repito, también es cierto multiplicar por x es equivalente dividir por 1 dividido por x. Y ahora veamos qué le sucede a la función en este formulario cuando x se acerca al infinito. Una vez más, lo sabemos de antes o la potencia de 1 dividido por x se acerca a 1 mientras x pasaba furtivamente al infinito, que indica el numerador se acerca a 3 menos 3 o 0. Y el denominador de 1 dividido por x también se acerca a 0 cuando x se acerca al infinito. Así que ahora tenemos una de las formas indeterminadas en que ahora podemos aplicar la de L'Hopital, regla que nos ayude a determinar el límite. Recordar. La regla de L'Hopital dice el límite cuando x tiende a c de f de x dividido por g de x es igual a un límite cuando x se acerca a c de f' de x dividido por g' de x para aplicar la regla de Al. Una vez que tengamos la correcta de forma indeterminada, diferenciamos la numerador y denominador. Y esto no debe confundirse con la regla del cociente. Antes de diferenciar el número y el denominador, revisemos cómo diferenciar 1 dividido por x para diferenciar 1 dividido por x con respecto a x. Escribimos 1 dividido por x como x, la potencia de menos 1. Y aplica la potencia regla de diferenciación. Así que multiplicamos por menos 1 y restamos 1 del exponente, lo que nos da un negativo 1 por x, la potencia de menos 2 o menos 1 dividido por x al cuadrado. Y ahora aplica la regla de Al. Ayúdenos a determinar el límite. Así que este límite es igual al límite cuando x se acerca al infinito de la derivada del numerador dividido por la derivada del denominador. La derivada de 13, la potencia de 1 dividido por x es igual a 3 veces la potencia de 1 dividido por x veces la derivada de 1 dividido por x, que ahora sabemos que es igual a menos 1 dividido por x al cuadrado y luego menos la derivada de 3, que es 0. Y esto se divide por el derivada de 1 dividido por x, que de nuevo ya sabemos que es igual a menos 1 dividido por x al cuadrado. Observe que en este formulario podemos simplificar. Tenemos un factor común de menos 1 dividido por x al cuadrado entre el número y el denominador. Simplificando, nos queda el límite cuando x se acerca al infinito de solo 3 veces la potencia de 1 dividido por x. Y de nuevo, ya sabemos a medida que x se acerca al infinito, o la potencia de 1 dividido por x escasa furtiva o 0, que es igual a 1 y, por lo tanto, el límite es igual a 3 por 1, que es igual a 3. Espero que te haya resultado útil.